Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Así en medio de este ambiente de alabanza y adoración al Señor, vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios. Aleluya, gracias al Señor por darnos esta oportunidad de estar aquí. Juan el capítulo 20. Vamos a dar lectura a varios versículos de Juan el capítulo 20. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones para todos, hermanos. Bendiciones a nuestra hermana Morena Navarrete este día y también a nuestra hermana Rosa Deras. Por ahí está con nosotros. Cumpleañeras. Que el Señor les bendiga en este día. Bendito sea el nombre de Jesús. Capítulo 20 del libro de Juan, versículo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor así en el nombre de Jesús. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Vamos a pedir a Dios que Él nos pueda dirigir y nos bendiga. Señor Jesús, te doy gracias. Alabo, Señor, y bendigo tu precioso nombre en esta mañana. Gracias, Señor, por el privilegio que nos ha dado de adorar tu nombre con cánticos. Poder traer esa alabanza, Señor, en gratitud, en agradecimiento por lo que tú, Señor, has hecho con nosotros hasta este día. Pero, Señor, también ahora te doy gracias por permitirme, Señor, leer esta parte de tu palabra. Y ahora, Señor, te ruego que nos bendigas a través de ella. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, en este momento. Alabo tu nombre por todos mis hermanos que estamos aquí reunidos. Señor, que tu palabra sea de bendición. Yo reprendo, Señor, todo aquello que pueda robarnos la bendición y que podamos estar atentos a tu palabra. Muchas gracias, Señor. Toma control de nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor, hermanos, esta mañana. Quiero, hermanos, esta mañana hablar sobre esa parte que tenemos aquí en la lectura. El sudario de Jesús. Según la porción leída, nosotros lo leemos claramente, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana
siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Eso significa de que estas mujeres fueron un día primero de la semana, y ustedes saben muy bien, el primer día de la semana es hoy. Este es el día del Señor Jesucristo. Jesús también resucitó el primer día de la semana, un día domingo. Y se cree que también el día de Pentecostés fue un día domingo. Y gracias a Dios, hermanos, porque nosotros hemos decidido venir hoy a la casa del Señor. Este primer día de la semana, el día domingo, el día del Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. La pregunta, hermano, es: ¿por qué fueron las mujeres quienes primero se dieron cuenta que Jesús ya no estaba en la tumba? ¿Por qué fueron ellas las primeras que observaron y se dieron cuenta que el sepulcro estaba vacío? Sencillamente porque fueron ellas las que se levantaron muy de mañana, el primer día de la semana, para ir donde el Señor había sido puesto. Aleluya. Cuando usted y yo nos ponemos a pensar en estos eventos que la palabra, hermano, declara, creo que deberíamos estar muy felices. Y sí creo que estamos felices de estar este día aquí en la casa del Señor. Aleluya. Quizás usted venía, como dije hace un momento, desafiando un problema, desafiando alguna dificultad, pero una de las cosas por las cuales hemos de estar agradecidos es que Dios nos concedió vencer cualquier otra cosa y hoy encontrarnos aquí en la casa del Señor. Este es un lugar donde nosotros sabemos perfectamente que algo puede suceder en la vida de nosotros. El primer día de la semana, las mujeres se levantaron muy de mañana, aún oscuro, dice la palabra de Dios, para ir al lugar donde el Señor había sido puesto. Ellas sabían que ya tenía 3 días de estar ahí. Cuando ellas fueron, ellas sabían que ya hacía 3 días que el cuerpo había ido a ese lugar. Y también sabían de que al cuerpo de Jesús no se le había dado el tratamiento que se le daba a los muertos de ese entonces. Ellos sabían que al cuerpo de Jesús algo había hecho falta, y aunque ya tenía 3 días de estar en la tumba, aunque ya tenía 3 días de estar allá sepultado, ellas se levantaron y fueron y compraron especias aromáticas. Porque al cuerpo de Jesús, cuando lo llevaron, no le echaron especias aromáticas. No lo trataron como trataban a todos los muertos por lo general, sino que solo lo enrollaron como comúnmente se hacía, pero las especias aromáticas le hacían falta. Entonces ellas se levantaron el primer día de la semana, fueron y compraron especias aromáticas y dijeron: vamos a ir a hacer con el cuerpo del Señor lo que no hicimos porque no lo pudimos hacer. Había una insatisfacción, no se sentían satisfechas y dijeron: aunque sea 3 días después, vamos a ir a hacer lo que el cuerpo del Señor no le hicimos. Y dice la palabra de Dios que ellas se levantaron y empezaron a caminar hacia el lugar donde se encontraba el cuerpo del Señor. Hermanos, nosotros sabemos cómo es en nuestro tiempo cuando alguien se muere. Si las posibilidades conforme sean, hermanos, lo menos que se hace es comprar un ataúd
y luego meterlo al ataúd y llevarlo al cementerio y dejarlo allí. Pero eso es según las posibilidades, y eso es lo que se hace hasta el día de hoy. Nosotros estamos ya muy acostumbrados a ver muertos, a ver cómo se hace, cómo se llevan al cementerio, cómo se dejan allá. Nosotros sabemos eso. Pero en los tiempos de Jesús era diferente. Cuando alguien se movía, se le enrollaba con lienzos desde los pies hasta la cabeza, con lienzos especie de un papel higiénico. Se le enrollaba sin dejarle ni una parte descubierta hasta enrollarlo todo. Y había muertos que los enrollaban más de una vez. Y cuando ya el muerto estaba enrollado o envuelto, se traía una clase de ungüento que se ocupaba y se les echaba encima. Y ese ungüento secaba tan rápido que unos cuantos momentos después aún alguien podía ir y pararse sobre eso, y eso se había convertido en una cáscara dura, en una protección dura con aquello que se ocupaba para envolver al muerto y el ungüento que se le ponía. Eso es lo que sucedía en los tiempos cuando nuestro Señor Jesucristo fue muerto y fue sepultado. Digo, a veces hasta se enrollaba más de una vez. Lo único que se les dejaba descubierto era solamente la cara, solamente el rostro. Lo demás quedaba totalmente muy envuelto. Y igual, usted ve hoy, por lo general, cuando alguien va y compra un ataúd, si las posibilidades alcanzan y ahora son cómodos, en el ataúd, en la parte de arriba, los ataúd tienen una ventanita para que usted va y se acerca al muerto y usted mira quién es el que está metido allí en el ataúd. ¿Qué es lo que significa eso, hermano? Lo que significa es que eso se hacía en el tiempo pasado. Igual usted sabe que la ventanita sirve porque a la gente cuando va a una vela, cuando va a ver un muerto, no le interesa ver ninguna otra parte del cuerpo. Lo que la gente quiere ver es el rostro del que está metido en el ataúd. Nadie va diciendo yo quiero verle los pies, ni siquiera yo quiero verle lo que es la parte del estómago. No, toda la gente va y se va al ataúd, abre la ventanita, queda el vidrio y usted queda viendo. Eso significa que la gente va a comprobar que la persona que está allí es la persona que conocieron cuando estaba viva, y por eso la gente no le interesa decir cómo está la ropa que lleva. No, basta y sobra con tener la oportunidad de verle la cara. Eso es lo que toda la persona va a ver. Usted dirá, pastor, ¿por qué está relatando eso? Porque yo quiero que vayamos y entendamos la porción que esta mañana hemos dado lectura. Cuando uno va a los tiempos pasados, cuando uno va al tiempo de Jesús, la persona se enrollaba muy bien y lo único que quedaba expuesta para poder verlo era el rostro, era la cara, era lo que la gente le interesa ver de las personas que se mueren. Solo queda expuesta la cara. En el tiempo de Jesús lo enrollaban, lo cubrían, le ponían el ungüento, y ese ungüento formaba lo que era, lo que hoy pudiéramos decir como un ataúd, como algo bien duro, y la cara quedaba expuesta. Entonces, a última hora, en el último momento, traían un sudario, o sea, un pañuelo, y lo ponían sobre lo que era el rostro del muerto. Ese sudario venía para cubrir la cara del muerto, un pañuelo. Se lo colocaban en la cara y luego, hermano, venían y le echaban las especias aromáticas y lo dejaban allí en el sepulcro.
Las mujeres observaron que eso no se hizo con el cuerpo de Jesús. No le pusieron especias aromáticas. Y a pesar, como dije, que ya tenía 3 días, ellas iban a hacer con Jesús lo que aún no se había hecho. Ahora, cuando uno sigue leyendo el relato y cuando uno se mete en la historia, hermano, cuando yo estaba haciendo esto, yo encontré un momento para decir: Señor, verdaderamente muchas gracias por todo lo que usted hizo por cada uno de nosotros. A veces uno oye de la muerte, uno oye de la sepultura, en los ámbitos religiosos incluso se dramatiza, pero uno no tiene la idea perfecta, no tiene la idea clara qué es lo que pasó. En el libro de Lucas capítulo 24 se habla del mismo relato y aquí dice que las mujeres iban por todo el camino, iban discutiendo, llevaban las especias, llevaban lo que necesitaban, pero ellas iban diciendo: cuando nosotros lleguemos a la tumba, cuando nosotros lleguemos donde el cuerpo del Señor fue puesto, la pregunta es: ¿quién nos va a ayudar para quitar la piedra que tapa la entrada al sepulcro donde el Señor está? La pregunta de ella, lo que discutían, Lucas lo registra, iban discutiendo: ¿quién nos va a ayudar para remover la piedra? Entonces, eso es lo que ellas iban pensando, eso es lo que ellas se iban imaginando. Lo único que las mujeres no sabían, lo que las mujeres no habían pensado, es que eso no sería el problema. El problema no sería cómo quitar la piedra. El problema no sería quién nos iba a ayudar. Porque gracias a Dios, la palabra de Dios dice que cuando ellas llegaron al sepulcro, la piedra ya había sido quitada. La piedra ya había sido removida. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces lo único que ellas vieron fue 2 varones con vestiduras blancas, uno parado a los pies y el otro parado a la cabeza. Y cuando las mujeres llegaron allá al sepulcro, hermanos, los varones les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, Él ha resucitado. Hermano, nosotros entendemos ahora, las mujeres iban para hacer lo que no se había hecho con el cuerpo. Las mujeres iban para poner el ungüento o las especias aromáticas que no se habían puesto. Pero cuando ellas llegaron, gracias a Dios, la piedra ya se había quitado. Gracias a Dios, el que ella buscaba ya no estaba allí. Los ángeles dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, Él ha resucitado. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, hermano, ellos dijeron: Él no está aquí, Él ha resucitado, Él vive, bendito sea el Señor. Hermanos, gracias a Dios, ese día domingo, por primera vez en la mañana, se oyó el mensaje de la resurrección. Los ángeles dijeron: Él no está aquí, Él ha resucitado. Y hoy, a este domingo, nosotros podemos decir: nuestro Dios vive, nuestro Dios está aquí, nuestro Dios, hermano, vive hoy y por todos los siglos. Aleluya. El símbolo de la vida cristiana no es una cruz. El símbolo del cristianismo no es como el mundo lo presenta, una cruz. No, hermano, el símbolo del cristianismo es una tumba vacía. Es una tumba donde no hay nadie allí. Nuestro Señor Jesucristo fue allá, pero al tercer día Él resucitó. Bendito sea el nombre del Señor. Desde allí podemos experimentar el gran amor de Dios para nosotros. Y aquí tenemos hoy, hermano,
la bendición de darnos cuenta que nuestro Dios está vivo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Entre ellos había un discípulo que se conocía como el discípulo amado, quien le amaba mucho al Señor. Y como el muchacho Juan, el discípulo amado, amaba mucho al Señor, el Señor también le amó mucho a él, que hasta él le llamó el discípulo amado. Porque, hermanos, recíprocamente, conforme usted y yo amemos al Señor, el Señor también nos va a amar a nosotros. ¿Cuántos aman al Señor Jesucristo? En la medida que nosotros le amemos a Él, Él también nos va a amar a nosotros. Cuando los discípulos recibieron la noticia, Pedro y Juan salieron corriendo a observar lo que había pasado. Y el pasaje que leímos dice que uno de ellos corrió más aprisa que el otro y llegó primero al sepulcro. Cuando el primero llegó al sepulcro, se quedó en la entrada. Él no entró, pero se quedó mirando hacia adentro del sepulcro. Y dice la palabra de Dios que cuando él se quedó mirando allí en la entrada, hubo algo que comenzó a llamarle la atención. Y lo que le comenzó a llamar la atención es que vio los lienzos allá adentro del sepulcro. Y el relato histórico dice que los lienzos estaban metidos en el sepulcro y estaban todavía como si contenía el cuerpo allá adentro. Estaba la forma del cascarón que se había formado, como si el cuerpo todavía estaba metido adentro de los lienzos, como si ellos todavía retenían el cuerpo de Jesús, pero el cuerpo de Jesús ya no estaba allí. El cuerpo de Jesús ya había salido. Pero eso le llamó la atención a Juan al mirar los lienzos y al mirar aquello que se había formado, como si el cuerpo todavía estaba ahí, pero el cuerpo ya no estaba ahí. Jesús había salido. Jesús, hermano, se había vaciado de un cuerpo material y Jesús había salido con un cuerpo glorificado, con un cuerpo sin limitaciones, con un cuerpo que no necesitaba que le abrieran la puerta para entrar a un lugar. Él podía entrar, él podía estar allí, porque lo material había quedado y había salido con un cuerpo glorificado. Por eso cuando usted lo mira visitando a los que estaban en el cuarto cerradito por el temor de que iban a hacer los enemigos, cuando ellos se dieron cuenta, él estaba parado en medio y les dijo: paz a vosotros. Y uno se quedó mirando y dijo: ¿y por dónde entró? ¿Y quién le abrió la puerta? ¿Y por qué lugar se metió? Jesús no necesita puerta. Jesús no necesita que alguien le abra. Jesús había resucitado con un cuerpo glorificado. Y Jesús se metió allá. Y Jesús se metió en su corazón. Y Jesús se ha metido en mi corazón. Y hoy podemos decir: nuestro Dios vive, porque Dios está aquí esta mañana. Y cuando Juan miró aquello, dice que él creyó, porque él dijo: aquí no está el cuerpo del Señor ya no está en la tumba. Él salió ya sin limitaciones físicas. Por eso es que hoy podemos decir: Jesús está aquí con nosotros. Jesús está en San Salvador. Jesús está en todo el país. Jesús está en toda parte, porque ya no hay limitaciones. Nuestro Dios es el Dios todopoderoso. Aleluya. Usted no puede decir: el hermano lo sintió, yo no lo sentí. Todos lo podemos sentir, porque Él ha adentrado ya, gracias a Dios, a nuestros corazones. Pero Pedro no se quedó en la entrada. Pedro entró al sepulcro. Y dice que cuando Pedro entró, miró los lienzos puestos allí. Miró los lienzos allá dentro de la sepultura.
Pero una cosa más le llamó la atención a Pedro, y es que él miró el sudario, o sea, el pañuelo, que no estaba tirado en el suelo, que no estaba tirado sobre los lienzos, sino que el sudario que Jesús le habían puesto en la cara estaba aparte, enrolladito, puesto en un lugar aparte de los lienzos. Y cuando ellos miraron dice que cuando Juan miró aquello, él creyó. Porque es que Juan creyó en eso. Cuando uno lee así superficialmente, uno dice realmente qué significa eso. Pero ¿por qué es que Juan creyó cuando miró el sudario puesto a un lugar aparte, allí enrolladito, bien cuidado? Juan, cuando miró eso, él creyó. ¿Sabe por qué? Porque Juan había caminado con Jesús 3 años y medio. Juan era el discípulo amado. Juan se recostaba en el pecho de Jesús, y cada vez que eran invitados a comer, Juan estaba allí comiendo con el Señor. Y Juan había sido muy detallista, hermano. Él se había fijado en cada detalle de su maestro. Y la historia relata que cuando Juan y Jesús comían juntos, Juan se acuerda de algo que el Señor hacía. Nosotros en nuestra sociedad, aquí en nuestro país, la mayoría tenemos la cultura que nos ponen en un almuerzo especial lo que se llama servilleta. Usted sabe que uno agarra la servilleta, se limpia hasta el sudor a veces y la hace tan alta y la tira a la basura. En el tiempo de Jesús no era así. Y si nos dan un pañuelo, si usted va al Hotel Presidente, le dan un pañuelo muy especial, usted lo agarra, lo ocupa, limpia todo y lo deja ahí tirado. Entre los judíos no era así. Cuando los judíos eran invitados, Juan y Jesús fueron invitados varias veces. Cuando Jesús terminaba de comer, con mucho cuidado, él tomaba la servilleta o el pañuelo, la ocupaba muy bien, y cuando terminaba de comer, él guardaba el pañuelo dobladito en una parte de la mesa. Y entre los judíos eso significaba que el almuerzo había estado excelente, que el almuerzo había sido rico, que el almuerzo ya no se podía mejor y que todo estaba bien hecho. Por eso cuando Juan miró el sudario, él dijo: aquí estuvo Jesús, y Jesús sabe que aquí todo ha sido bien hecho. Y él creyó cuando miró aquello. Él dijo: aquí no es nadie más al que ha estado, aquí estuvo Jesús, y para Jesús todo está bien hecho. Él tomó el sudario y lo dobló y lo dejó aquí, diciendo: aquí todo ha sido bien hecho, todo ha sido victoria, mejor ya no se podía. Satanás sabe que yo le he derrotado, Satanás sabe que yo lo he vencido, y hay victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Él no agarró el sudario y lo tiró por allá. Él no agarró el sudario y lo tiró por allá. No, él dijo: yo he hecho lo que he hecho. Esto va a quedar de señal. Alguien va a venir aquí, alguien va a venir a ver. Y cuando alguien entre, se va a dar cuenta que Jesús estuvo aquí, pero todo fue real. Él ya no está aquí, Él ha resucitado. Él vive y vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Entonces, hermano, él recordó eso. Juan recordó eso, y él dijo: algo especial ha pasado aquí, algo ha sucedido aquí en este lugar. Hermano, digo una vez más, nosotros comemos y la servilleta le echamos a la basura. Entre los judíos era muy diferente. Cuando ellos tomaban la servilleta o el pañuelo y lo dejaban doblado,
El mensaje es que todo había estado muy bien. Juan había observado eso en Jesús, y cuando él miró el sudario aparte de los lienzos, él dijo: aquí estuvo Jesús. Él no tiró el sudario, él lo dobló y lo puso a un ladito. Jesús sabía que alguien iba a llegar y se iba a dar cuenta que sí era real, que él había estado allí, pero ya no estaba allí. Él se había levantado y él nos ha dado victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Él dijo: alguien debe saber que yo estoy bien, que yo no tengo problema. Alguien debe darse cuenta que yo tampoco salí huyendo de aquí. No, yo no he salido corriendo. Yo tuve tiempo para dejar esta señal para quienes vinieran. Yo no voy huyendo de la tumba, porque yo voy con una palabra: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es el que gobierna todo. Aleluya. Hoy cuando vieron el sudario creyeron. Aleluya, el pañuelo estaba ahí como un testimonio del Señor, diciendo: yo Jesús estuve aquí 3 días, pero ya no estoy aquí. Yo he salido de este lugar, y gracias a Dios Él salió de allá y Él está aquí con nosotros hoy. Yo puedo sentir la presencia del Señor Jesucristo. Yo no tengo duda de que Él está aquí, porque Él está vivo, porque dijo: donde hay 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús se resucitó y Él sigue vivo y Él está aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ya dije que cuando las mujeres iban allá caminando, ellas iban pensando: ¿y quién nos va a quitar la piedra para echar las especias aromáticas? ¿Y quién nos va a quitar la piedra para entrar y ungir el cuerpo del Maestro? ¿Y quién va a hacer eso? Cuando ellos llegaron, la piedra ya no estaba ahí. Pero hermano, yo quiero que usted sepa: la piedra no se quitó para que Jesús saliera. La piedra se quitó para que Pedro y Juan entrara y viera lo que había sucedido. Jesús no necesitaba que la piedra se apartara. Jesús no necesitaba que alguien fuera y quitara eso. Él es el Todopoderoso y Él salió en victoria. Él se levantó y gracias a Dios Él venció la muerte. Él venció la tumba, y nosotros un día la vamos a vencer, la vamos a burlar y nos vamos a levantar y nos vamos a ir con el Señor Jesucristo. Oh, que la gloria sea para el Señor. Aleluya, aleluya. Él se merece la alabanza, Él se merece la adoración. Aleluya, aleluya. Jesús no necesita nada más, solo necesita que usted crea. Todo lo que Él hizo estuvo bien. Todo lo que Él ha hecho está bien. Y Él no resucitó por resucitar. Él no resucitó así nomás. Él sufrió. Antes de ser sepultado, sufrió. El relato bíblico dice que lo bofetearon, lo latigaron, e incluso hay un relato que a mí me impresionó. Dice que le arrancaban la barba, y la barba no se puede arrancar sin irse con todo y piel. Y cuando le arrancaron la barba, quedó desfigurado. Isaías lo había dicho: desfigurado fue por causa de nuestra culpa, por nuestro pecado. Pero bendito sea el nombre del Señor. Yo puedo decir esta mañana: yo tengo victoria en el nombre de Jesús. Yo tengo un Dios que vive, yo tengo un Dios resucitado, yo tengo un Dios de victoria, yo tengo un Dios que me da todo lo que yo necesito. Oh, yo no puedo más que darle gloria a Dios y darle alabanza.
Desfigurado fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, y por su llaga nosotros hemos sido curados. Él se levantó y hoy somos una iglesia, hermano, que podemos levantar las manos y decirle: Señor, te doy gracias. Oh, Jesús está aquí esta mañana y Jesús está tratando con usted. Jesús quiere tratar conmigo. Jesús quiere hacer algo en tu vida. Jesús quiere tratar con alguien que ha venido con necesidad. Yo creo que debo parar y quiero dar lugar al Espíritu de Dios. Dios puede tratar con usted. Yo quiero parar y decirle: Señor, vamos a recibir lo que tú tienes. Vamos a recibir lo que tú nos quieres dar. Oh, el que vive está aquí. El que puede dar milagros está aquí. El que puede sanar está aquí. El que da victoria está aquí. Usted quiere algo de Dios, solo debe venir al altar y decirle: Señor, yo te necesito. Aleluya. La victoria suya no está en que Él murió. La victoria suya está en que Él resucitó. Oh, alabado sea el nombre de Jesús. Yo siento la presencia de Dios aquí. Si usted siente la presencia de Dios y si usted sabe que Él resucitó y que Él está aquí, solo tienes que alabarle el nombre. Solo tienes que alabarle, darle gracias y decirle: Señor, te alabo. Y decirle: Señor, te glorifico. Porque si tú no te hubieras levantado, nosotros no seríamos una iglesia de victoria. Pero porque tú te levantaste el tercer día, un día como hoy, un día domingo como hoy, este día todavía es el día del Señor. Es el día donde Él va a hacer un milagro, donde el Señor va a obrar de una manera maravillosa y grande. Oh, solo alábale, solamente alábale. Solo alábale, no tienes que decir más que darle gracias. Oh, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo. Oh, aleluya. Oh, mueve, Señor, tu poder. Tu poder se está moviendo esta mañana aquí. Porque tú eres un Dios real. Porque tú eres un Dios maravilloso. Porque tú eres un Dios real. Un Dios que te mueve. Oh, yo siento tu presencia.